Actualidad y fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre unidos en oración, para que nuestro buen Dios permanezca en sus corazones con la paz, también con la alegría y toda la esperanza que Él llena nuestras vidas cuando le tenemos muy presente, cuando estamos en común unión con Él. Él sabe actuar de una manera que nos alienta y que nos ayuda a estar siempre en su amor. Sean todos bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo, y gracias a todo lo que juntos podemos seguir meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo, Andrés González, muy complacido y muy bendecido de poder gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de ESNE Televisión, ESNE Radio, nuestra página oficial de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Muy bien, amigos queridos, y entonces hoy tenemos un tema muy importante también que meditar, y tiene que ver precisamente con esa presencia de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con esa manera como nosotros seguimos avanzando en nuestro camino espiritual y de santidad hacia Dios. Miren, todo lo que meditamos y lo que está pasando en el mundo, cada día, hermanos queridos, cada día es una confirmación más clara y más directa de lo que Dios nos está pidiendo en estos tiempos que estamos viviendo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, miren, enfermedades, violencia, guerras, situaciones de la naturaleza, ¿sí? Desastres naturales, donde no es un tornado, es un huracán, donde no es un terremoto, es una inundación. Y todo esto que estamos sufriendo y que la naturaleza también está causando grandes desastres en diferentes partes del mundo. ¿Qué hacer nosotros ante estos signos de los tiempos? ¿Qué hacer nosotros si no es más que la tentación de angustiarnos, la tentación de deprimirnos, de vivir muy ansiosos? Porque todas estas noticias hay que reconocer que al ser humano, al corazón del ser humano, quiero decir humanamente, claro que nos afectan. ¿Acaso somos de piedra? ¿Acaso somos tan insensibles como para decir todo lo que está pasando en el mundo a mí me resbala o a mí no me llega o a mí no me importa? No, hermanos, al contrario. Si es que entre más corazón de Dios tenemos, obviamente que más nos tenemos que doler con lo que está pasando. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué nos está mostrando o qué lectura debemos hacer de estos signos de los tiempos? Porque es que hay que reconocer algo, la palabra de Dios ya nos advierte desde el principio, desde que nosotros tenemos acceso a la bendita palabra de Dios, a la Santa Biblia. Allí leemos incluso en los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo también viene a prevenirnos de estos tiempos, de estas tribulaciones que Él sabía que íbamos a sufrir. El apóstol San Pablo también nos previene de estos últimos tiempos y de los signos de los tiempos finales. ¿Y qué hacer, pues? Prepararnos, hermanos, prepararnos, porque si volvemos siempre tú y yo con claridad y con conciencia de que este tiempo y esta vida son pasajeros, como yo siempre lo recuerdo y como no me cansaré de reiterarlo, porque es la realidad más real que tú y yo podamos vivir, y hago la redundancia a propósito, es la realidad más real, es decir, ¿qué hay más real después de esta vida? Que tú y yo vamos a partir de aquí y seremos llamados ante el trono de Dios. Dime qué otra cosa es más real que eso. O sea, ¿quién se va a escapar de eso? Nadie. Nos enseña la escatología de la iglesia. El hombre, el ser humano, nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, seremos llamados al partir de esta existencia temporal, humana, terrenal, ante la presencia de Dios, para entonces ante el trono de la justicia se defina el destino eterno
de nuestras almas. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando? Repito, angustiarnos, desesperarnos, deprimirnos, no, mi amigo, no, mi amiga. ¿Que nos duele todo esto? Claro que sí. ¿Qué hacemos? Se lo entregamos al Señor. Porque ninguno de nosotros está preparado, humanamente hablando, para soportar todo lo que está pasando en el mundo. Hermanos, y ojo, y lo que se vienen cosas peores. Porque la humanidad se resiste a convertirse a Dios. Entonces ya no corre por cuenta de Dios. En nosotros mismos nos estamos acarreando grandes castigos y grandes sufrimientos a causa de que no nos queremos convertir plena y completamente a Dios. Yo sé que muchos de ustedes llevan una vida en Dios. Gloria al Señor por esa gracia que ha derramado en ustedes y en nosotros que luchamos por llevar esa vida de gracia y que la hemos tratado y luchado por recibir y acoger en nosotros. Gloria a Dios. Yo no voy a poner aquí en una misma bolsa o a todos en la misma bolsa, porque no, bendito sea Dios. Es más, yo te digo esto, mi hermano, mi hermana, si no fuera porque hay almas que precisamente oran, suplican a Dios y viven una vida y un estado de gracia tal que son almas tan agradables a Dios que sus súplicas son escuchadas. Y por eso la misericordia de Dios sigue vigente, sigue presente para nosotros. Si no fuera así, amigos queridos, si no hubiera almas convertidas a Dios, si no hubiera almas que se esfuerzan, que se sacrifican todos los días por vivir en santidad, y entonces esas almas no fueran escuchadas por Dios, yo creo, hermanos, que esto hace rato se hubiera acabado. Por nuestras propias iniquidades y pecados, por tanta maldad que hay en el mundo, ya Dios hubiera dicho hace rato, acabo con todo esto. Hay hombres y mujeres que todos los días se dedican a blasfemar contra Dios, a denigrar contra las cosas espirituales, a atacar a los creyentes y a ofender gravemente a Dios. Entonces ya sería motivo de peso para que hace rato Dios hubiera querido acabar con todo esto. Pero no lo hace porque hay almitas muy buenas. Las hay, las sigue habiendo. Hay esos santos no canonizados porque todavía están aquí vivos en la tierra y por allá muy ocultos, pero que en lo oculto de esa vida de gracia que llevan son los que suplican a Dios y por eso Dios les escucha y prefiere decir, escucho esta almita que me es agradable, sigo teniendo misericordia con este mundo, les sigo dando una oportunidad de convertirse y de salvarse y no escucho tanta blasfemia y tanto que el mundo profiere contra mí. Ay, hermanos, esto es tan delicado, pero por eso el tema de hoy que vamos a meditar juntos tiene que ver con eso. ¿Qué diferencia hay entre ir al sacramento de la confesión y tú y yo tener un director espiritual? Entonces hoy vamos a analizar la diferencia que hay entre confesión y dirección espiritual y al final un poquito sobre qué cualidades debe tener un director espiritual que tú y yo busquemos. Aclarando lo siguiente, es muy complicado en estos tiempos encontrar un guía, un director espiritual, un consejero espiritual, no porque no los haya, sí los hay, pero es porque los pocos que hay están pues ya ocupados, o sea, ya hay quienes tienen su agenda ocupada atendiendo almas, guiándoles. Nuestros sacerdotes están muy ocupados en otras cosas, pues en los sacramentos, en ir a orar por los enfermos, en la Santa Misa, etcétera, y en atender sus parroquias, ni se diga. Pero entonces nos quedamos allí sin este auxilio de Dios que ya vamos a entender por qué es tan importante al regresar de estos mensajes. No, se le pide a Dios con todo el corazón, se le ruega a Dios que nos conceda el poder tener quien nos guíe espiritualmente, porque vamos a conocer por qué es tan fundamental para nuestra vida de santidad y nuestro caminar espiritual. Por eso les invito a que se queden con nosotros aquí en Actualidad y Fe y al regresar de estos mensajes importantes nos adentramos de lleno en el tema del día de hoy. Ya regresamos. Está
Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Cuando tienes un encuentro con Cristo, te enamoras más y más. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio en que te invito a mirar cómo Dios mira, a enamorarte a Dios y cree en ti. Dios tiene una mirada enamorada puesta en ti. Y entre más lo conoces, más lo amas. En tu programa Enamórate con Lupita Venegas, hacemos exactamente eso, enamorarnos de Dios por medio de reflexiones y mensajes que nos llevan a tener un encuentro de amor con aquel que nos amó primero. Sintoniza por ESNE TV y Radio. Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes en el espacio de las 8 de la mañana, horario de Los Ángeles. Retransmisión por ESNE TV, lunes a viernes a las 9 de la noche, horario de Los Ángeles. Atrévete a enamorarte de Cristo y a vivir un encuentro con Él. Lupita Venegas en ESNE Radio y TV. Más que una estación, un encuentro con Dios. Hola, yo soy Padre Steven. Yo estoy aquí solo para decir un mensaje. El mensaje es, consiguió este libro. Este libro se llama Cómo ayudar a las benditas almas en purgatorio. Gracias a Dios yo escribí este libro. Tiene historias muy preciosas, la vida de los santos, cómo ellas oraron y ayudaron las almas en purgatorio. Muy hermosos. Este libro van a ayudar con citas de Biblia, cómo nosotros rezamos y por qué rezamos por los difuntos. Ustedes siguen rezar con mucha fe y compartir esta fe por sus propios parientes. Y yo los bendiga en nombre del Padre y de Hijo y del Espíritu Santo. Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Muchísimas gracias a ustedes que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa y también de nuevo muchas gracias a quienes ya por nuestra página oficial de Facebook nos envían sus comentarios, sus saludos y ante todo porque nos ayudan a compartir estos contenidos. Gracias a quienes están por YouTube, se pueden suscribir al canal y también pueden compartirlos porque Dios sabe hacer maravillas cuando nosotros compartimos de las gracias que Él nos da. Ante todo el tema del día de hoy, estoy absolutamente seguro que va a cubrir muchas dudas que generalmente a nosotros nos hacen, nos llegan y hay personas que preguntan, hermano, ¿y cómo hago yo para poder tener un guía o un director espiritual? Se me ha complicado. Y entonces vemos por qué la necesidad de tener uno es bien importante. Ante todo, hoy estamos en el programa diferenciando el sacramento de la confesión y de la guía espiritual. ¿Por qué es bien importante esto, amigos? Porque a veces vamos al sacramento de la confesión pretendiendo que al mismo tiempo el sacerdote nos dé dirección espiritual o consejería espiritual. Y ya vemos que, como explicábamos en otro programa acerca de la confesión, no es prudente porque las limitadas horas de confesión que normalmente ofrecen las parroquias en la actualidad y el número de personas que van a quererse confesar, entonces nosotros estaríamos ahora sí que en ese sentido, si lo vemos así, faltando un poco a la caridad de extendernos mucho o que pretender que el sacerdote se extienda mucho dándonos consejo cuando afuera hay una línea de personas esperando poderse confesar también. Entonces, no es el tiempo, no es lo mismo. Y vamos a diferenciar, miren, aunque a veces la confesión y la dirección espiritual pueden estar relacionadas, normalmente son dos ministerios separados en la Iglesia Católica. En el rito romano de la Iglesia, la celebración de la confesión suele estar separada de lo que se llama dirección espiritual. Eso lo entendemos tú y yo, ¿verdad? Suele estar separada. Ahora, ¿por qué estamos diciendo suele o pueden? Es decir, no lo estamos diciendo rotundamente están. Porque también es cierto que cuando yo hago una cita, tengo la oportunidad de hacer una cita con mi confesor
o con un sacerdote en mi parroquia. Y él me da esa cita y me da un tiempo. A veces hasta nos dan media hora, una hora para una confesión personal, una confesión general, y allí, por supuesto, que entonces se puede unir la consejería espiritual, la dirección espiritual en ese momento. Pero vamos a ver, cuando entendamos claramente qué es la dirección espiritual, vamos a ver que entonces tú vas a entender y vas a decir, no, entonces no es lo mismo que la confesión. Miren, la confesión, tú y yo también ya lo entendemos, o espero que así tú lo entiendas. La confesión es uno de los 7 sacramentos, ¿sí? Entonces, como tal, como uno de los 7 sacramentos de la iglesia establecido, ya sabemos que es un sacramento, mientras que la dirección espiritual es una reunión o una serie de reuniones entre un director espiritual quien puede ser un sacerdote, puede ser incluso una persona laica, un laico, como tú y como yo, obvio, preparado, puede ser una religiosa, alguien capacitado para esta función, una persona, y entonces está el consejero espiritual o el director espiritual y la persona que busca consejo para acercarse a Dios. Esto es lo que es bien importante también aclarar. Cuando uno busca un consejero, un director espiritual, lo hace con el firme y claro propósito de que me ayuden a llevar una vida más cercana a Dios, una vida más en Dios. Entonces estas personas Dios las prepara para que a su vez ellos sean como esas guías de las almas que se acercan a ellos y a quienes ellos les dedican este tiempo de atención para guiarlos hacia Dios. Entonces, sigamos diferenciando. El sacramento de la confesión ha sido instituido, tú y yo lo sabemos muy bien, por nuestro Señor Jesucristo. Él instituyó el sacramento de la confesión extendiendo su ministerio del perdón a través del ministerio de sus apóstoles. Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 19. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le entrega al apóstol San Pedro las llaves del reino de los cielos y le concede la facultad, la potestad de atar y desatar. Es decir, nosotros lo entendemos según la doctrina de la iglesia, magisterio de la iglesia. Ese poder de atar y desatar se refiere al de perdonar los pecados. Y cuando le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ahí va la promesa contundente. Y después le dice, a ti te entregaré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates, perdonen ustedes, él y la sucesión apostólica y los discípulos a quienes les confirió, y todo lo que perdonen en la tierra será perdonado en el cielo. Atar y desatar. Entonces, esto, como alegan muchos, no es un invento de la iglesia. Esto no es de que la iglesia se lo inventó para poder entonces decir que como puede perdonar pecados o no, manipular a las almas. Esto, amigos, está claro en las Escrituras, Mateo 16, 19 y otros pasajes más, que nos dicen que fue nuestro mismo Señor Jesucristo que le confiere esta potestad a los discípulos. Y por eso, nuestros sacerdotes legítimamente ordenados por el obispo tienen también esa facultad, gracias a la sucesión ininterrumpida de los apóstoles hasta nuestros días, de atar y desatar, de perdonar nuestros pecados. El catecismo de la Iglesia Católica se refiere a este sacramento, ¿verdad? Y lo resume como el sacramento de la misericordia de Dios. Claro que sí. Ya dimos otro tema sobre la confesión, amigo, amiga. Búscatelo ahí en YouTube de ESNE o búscatelo en nuestra página de Facebook. Ahí está grabado ese otro programa sobre la confesión, donde precisamente ahondamos un poquito más sobre todo lo que representa. Sacramento de la misericordia de Dios para nosotros. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Así de claro
y así de contundente es este poder que quiso conferir el Señor y que también nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un numeral, de hecho, el numeral 1444 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que en el sacramento de la confesión, el penitente, o sea, tú y yo cuando vamos al sacramento, nos acercamos al sacerdote y le enumeramos nuestros pecados. Dice, pero solo se le exige confesar en nombre y número todos los pecados graves. ¿Qué significa este recordatorio del numeral 1444 del Catecismo de la Iglesia Católica? En número y en especie, los pecados graves se nos pide confesar. Los propios, los nuestros, y no guardarse ninguno. También ya lo aclaramos en el otro programa acerca de la confesión. No guardarse ninguno. Nos estaríamos haciendo un grave daño espiritual nosotros cuando nos escondemos pecados. Dios ya los conoce, pero cuando vamos ante el ministro, es decir, el sacerdote, que Cristo por medio de él perdona tus pecados, perdona mis pecados, nos absuelve de ellos para que nuestra alma vuelva a quedar en gracia de Dios. ¿Cómo le vamos nosotros a pretender? La pregunta más bien sería así: ¿cómo podríamos pretender tú y yo esconderle algo a Dios? Allí es por eso que el pecado es grave. Casi que como que nos asemejamos a ese pecado de Adán y Eva cuando se escondieron de Dios por la conciencia de que le habían desobedecido a Dios y entonces se quisieron esconder de Dios. Se quisieron esconder. A veces nosotros somos tentados por el enemigo de nuestras almas a esconder pecados, por vergüenza, por lo que sea, por muchas razones. Él nos presenta muchas razones en ese momento donde incluso sabe que es bien importante que ese pecado lo entreguemos en el sacramento de la confesión, y el enemigo te va a empezar con sus astucias a tratar de persuadir de que no lo digas, de que no lo confieses, de que te lo guardes, porque sabe muy bien que guardándote ese pecado, él, el enemigo nuestro, nos va a tener atados y encadenados a ese mismo pecado, y por ese mismo pecado nos puede robar la salvación eterna, porque recuerda, especialmente si es un pecado grave que estamos llamados a confesar. Luego dice el Código de Derecho Canónico, el canon, esto es bien importante porque es la ley de la Iglesia, el canon 988, en el apartado 1 dice: el fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la potestad de las llaves de la Iglesia, ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Ahí está. Esto, o sea, lo manda la Iglesia, pero porque la Iglesia reconoce también y nos enseña la gravedad de guardarnos cualquier pecado grave. Entonces, en especie, ¿qué clase de pecado cometiste? ¿Contra cuáles de los mandamientos pecaste? Por eso el examen de conciencia es tan importante y hay que hacerlo basado en los mandamientos de la ley de Dios para poder también ser muy directos, explícitos y muy claros al momento de confesarlos y no irnos por las ramas y no buscar justificaciones. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, padre, es que mi hermano, es que mi compañero de trabajo me hizo esto y entonces por eso yo hice esto. No justificaciones, directo que hice, lo hice yo y me arrepiento yo para que esa confesión sea lo más fructífera para nuestras almas. Amigos, al regresar nos adentramos en la parte de la dirección espiritual, que sé que es donde aquí tienen la mayoría de ustedes muchas preguntas. Trataremos de irlas cubriendo a medida que desarrollamos estos puntos. Aquí en Actualidad y Fe, después de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Tenemos invitados especiales.
En ESNE TV te invitamos a ti, mujer, a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra, podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además, con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta la autoestima de los niños. Una relación de pareja se fundamenta más en siguiendo el ejemplo. Sintoniza Mujeres de Encuentro, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven. De regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Si alguno de ustedes recién sintoniza el programa, reciba la más cordial bienvenida. Hoy estamos meditando acerca de la diferencia entre lo que es el sacramento de la confesión como tal, ir a la confesión o ir a recibir dirección espiritual. Que aunque suelen estar separados, como ya lo explicábamos al comienzo, también hay momentos en que puede un sacerdote brindarnos una dirección después de podernos confesar, ¿verdad? Después de escuchar nuestros pecados, absolvernos de ellos y después nos dan consejo. Yo admiro mucho a los sacerdotes que así lo hacen, son buenos confesores, saben escuchar muy bien y Dios les ha dado esa gracia tan especial. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes para que cuando nosotros vayamos a la confesión, de hecho, ya lo advertíamos también en otro programa, siempre orar antes por nuestro confesor. Yo les contaba una anécdota que le pasó a Santa Faustina Kowalska por no haber orado antes de ir a confesarse y recibir dirección espiritual, porque algo que es muy claro y que nos muestra la tradición de la Iglesia es que ustedes pueden ver, amigos, amigas, que la mayoría de los santos que hoy en día son reconocidos en la Iglesia, que hoy en día son canonizados por la Santa Madre Iglesia, mire usted un común denominador en las vidas de todos ellos, y es que casi, por no decir todos ellos, tenían un director espiritual. Dios les concedió el regalo de un guía espiritual que los mantuviera cerca de Dios, porque ese es el propósito. Un director espiritual no se busca para ir a desahogarnos y contar nuestras penas y dolores y sufrimientos, pero luego no escuchar la voz de ese guía que Dios nos está dando. Vamos a explicarlo y así lo vamos a ir entendiendo de una forma mucho mejor. Gracias de nuevo a todos los que han compartido el programa desde Facebook. Gracias por darle también ese me gusta y asegurarse que a otros les llegue estos contenidos. La dirección espiritual, entonces, ¿en qué consiste? Ya habiendo aclarado en la primera parte lo que es la confesión y recordarlo, la dirección espiritual, amigo, amiga, es reunirnos con un director capacitado y experimentado para reflexionar sobre cómo Dios está presente y activo en su vida en este momento, en mi vida, en la tuya, y cómo Dios podría estar llamándonos a una relación más profunda. Cuando nosotros entendemos que por sí solos no la hacemos, que por sí solos llevar una vida de gracia, una vida de santidad, es bien complicado. Y prueba de ello más clara no puede haber. Es que mira, que cómo y cuánto bien nos hacen estos medios de comunicación católica como ESNE. Muchos de ustedes nos dicen, hermanos, gracias a ustedes, yo me formo en mi fe, yo aumento, el Señor ha aumentado mi fe por medio de este canal, el Señor ha aumentado mi esperanza y mi confianza en Él, pero también ha aumentado mi conocimiento de Él y por lo tanto
Hoy que conozco más al Señor, quién es verdaderamente por medio de su palabra, hoy que conozco mi fe católica, pues obviamente que eso me lleva a un mayor entendimiento y a esforzarme más y mejor. Pero además porque ahora entiendo qué herramientas tengo para poder lograr perseverar en ese camino de santidad al que Dios me llama. Recuerda la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esto de la santidad tiene que ser una realidad de nosotros. Hermanos, ¿que alguien se puede creer santo mientras camina por esta tierra? Ninguno. Sería un mentiroso, dice también el apóstol San Pedro. Sería un mentiroso el que diga que no peque, el que diga que ya es un santo. No, nadie se puede atrever a decir eso mientras tenga los pies caminando sobre esta tierra. Estamos nosotros propensos e inclinados al pecado. El que no peca, dice el apóstol San Pedro, que el que dice que no peca es un mentiroso. Y también después lo refuerza el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces, hermanos, con esta conciencia, con esta claridad de que tú y yo somos muy proclives, muy inclinados a fallarle a Dios, a pecar contra Dios, nos buscamos y nos valemos de esas ayudas que Dios nos manda. Entonces, tenemos los sacramentos, excelente, fuente máxima de la gracia para nosotros, especialmente el de la confesión y el de la Eucaristía. Ya lo sabemos, muy bien. Pero después de ello, tú y yo vemos que aunque nos confesamos frecuente, vamos a la Eucaristía frecuente, claro, la gracia santificante está en nosotros y va trabajando en nosotros, pero tú y yo no nos vamos a mentir que todavía hay áreas en las que nos causa mucha dificultad poder crecer en esa santidad, en esa perfección cristiana. Bueno, aquí es donde Dios pone delante de nosotros estos instrumentos, como ya lo aclaramos, preparados, muy bien formados y capacitados para poder ser la ayuda de estas almas que acuden a ellos a la dirección espiritual. Hay que entender también algo muy importante. Dios es el director. A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le entregamos la dirección de nuestras vidas, el control. Él es el director. Pero el director humano, es decir, el director espiritual al que tú y yo acudimos, él sirve como el recipiente, escucha bien esto, el instrumento a través del cual el Espíritu Santo trabaja para descubrir lo divino en acción en sus experiencias diarias. Es decir, ese director espiritual nos ayuda a discernir. Por eso nos descubre con la ayuda del Espíritu Santo la acción diaria que Dios está causando en nuestras vidas por medio de su Espíritu, pero que a veces nosotros mismos no logramos discernir. A veces nosotros mismos no logramos captar por alguna situación. Y viene ese director espiritual que, reiteramos, está capacitado por Dios para poderte decir, mira, esto es lo que Dios te está pidiendo que hagas en este momento, en esta circunstancia de tu vida, según lo que tú mismo me has compartido. Entonces, el contenido de la sesión de dirección espiritual al que vamos, el contenido es simplemente nuestra vida, ¿sí? Cualquier aspecto, historia o experiencia que nos sintamos impulsados a llevar a la oración y a la reflexión delante de ese director. Sobre todo, nuestro director espiritual, la persona que le vamos a pedir a Dios para que nos ayude y nos dirija en este caminar, Él lo escucha, ¿sí? Y como escucha con atención y otra vez ayudado por el Espíritu Santo, nos ayuda a aclarar estas situaciones y nos brindará pistas, digámoslo así, ¿sí? Para que resolvamos esas conjeturas que nosotros mismos a veces empezamos a hacer, para que podamos discernir las invitaciones, como llamaba San Ignacio de Loyola, las mociones, los empujones del Espíritu Santo en tu vida, mi amigo, mi amiga, en nuestra vida. ¿Sí? Vas viendo entonces cómo Dios quiere también brindarnos esta ayuda tan poderosa por medio de un instrumento que Él nos da. Vuelvo y reitero, esto se le pide a Dios, mi amigo, mi amiga. Yo sé que es difícil encontrar la persona con el tiempo, encontrar la persona preparada, idónea, confiable, para poder nosotros decir, este puede ser mi director o mi directora espiritual. Cuesta, pero se le pide a Dios. Y créeme que si se lo pides a Dios,
con fe, con perseverancia e insistencia, el Señor te lo dará. Porque Él es el más interesado en que tú camines en ese camino de santidad que Él ha dispuesto para ti. Y que crezcas, y que crezcas, y que crezcamos, y que demos más frutos de santidad, de testimonio, de amor a Cristo, de amor a Dios, de amor a las almas. Es que hay que darlo y se tiene que notar y se tiene que reflejar. Pero fíjate qué hermoso cómo aquí Dios no nos pide algo que primero no nos haya dado con qué lo podamos lograr. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que Él no nos exige la perfección, porque ojo, hay quienes dicen, no, Dios no nos pide ser perfecto, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él sí pide perfección, pero Él nos conoce, entonces no nos deja desprotegidos de la gracia o no nos deja sin los elementos, sin las herramientas necesarias para poderlo conseguir. Los sacramentos ahí están para nosotros. La vida de oración ahí está para nosotros. La bendita palabra de Dios, ¿qué más podemos pedir? Ahí está para nosotros. Y como si fuera poco, nos ofrece la alternativa de un director espiritual. Entonces esta persona está preparada para guiarnos, para ayudarnos a discernir. Hay momentos de nuestra vida muy complejos en donde por sí solos no vemos la salida. Viene un director y Dios por medio de él y el Espíritu Santo nos aclaran y nos dicen qué decisiones debemos tomar. Pero aquí es donde viene un aspecto bien importante. ¿Quién entonces debe ser mi director espiritual? Si estamos diciendo que debe ser una persona idónea, preparada, una persona de respeto y de credibilidad a nivel de testimonio de vida cristiana y espiritual y de conocimiento, wow, entonces esto cada vez se pone más difícil. No, San Francisco de Sales, él mismo nos propone tres aspectos o tres cualidades más bien que debe tener un buen director espiritual, además de su formación doctrinal, por supuesto, para que no te vaya a salir con consejos que no tienen nada que ver con la iglesia, con consejos que no tienen que ver con la sana doctrina, el magisterio y la palabra de Dios. Ante todo, sí, tiene que estar formado doctrinalmente, claro. Experiencia en el manejo de las almas, claro. Pero fíjense lo que nos dice San Francisco de Sales, que es muy interesante. San Francisco dice que existen tres cualidades fundamentales para un buen director espiritual. La primera, la caridad. La segunda, la ciencia. Y la tercera, la prudencia. Esto te lo digo para que ya vamos a entender qué significa cada una de ellas, pero te lo digo para que las apuntes. La caridad, la ciencia y la prudencia. Para que cuando le pidas a Dios y busques uno, tengas en cuenta estas tres cualidades. Por ejemplo, ¿qué entendemos de que este director debe tener la caridad? La caridad consiste en dispensar tiempo para atender a la persona que necesita dirección. Porque un director que se compromete contigo a darte dirección espiritual, pero luego nunca lo encuentras, luego nunca está para poderte brindar esa dirección, al menos, entendamos bien esto, una vez por mes. Porque tampoco podemos pretender que este director va a estar 24/7, como dicen aquí, 24/7 disponible para nosotros. No, es imposible, porque muy seguramente esta persona también atiende otras almas que Dios le ha encargado. Entonces, no podemos pretender, pero al menos cuando un director espiritual tiene el tiempo y la caridad de dedicarnos al menos una sesión, una reunión, un encuentro con él, al menos una vez al mes, entonces es lo mínimo que se pide y se espera de ese director espiritual. Y para conocerla y profundizar en las otras dos cualidades que debe tener, ¿qué será eso de ciencia y qué será eso de prudencia en un director espiritual? Lo conoceremos al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. No le cambien, ya volvemos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hola, te saluda tu amigo y hermano Moisés Abraham Núñez. En estos 20 años de celebración de ESNE Televisión,
Yo personalmente puedo compartir lo que más ha impactado mi vida, aparte de los diferentes programas, es el impacto que pueda crear a esos diferentes programas en la vida de muchas personas, especialmente en mi abuelita, que en paz descanse. Como ella ya no podía salir de su hogar, ese era el único refugio que tenía, el único momento de poder tener ese encuentro personal con Dios a través de ESNE Televisión. Esos encuentros con Dios que se manifestaron en la vida de ella y que pudo compartir conmigo y que hasta el día de hoy siguen fortaleciendo mi vida, porque también veo en los corazones de muchas personas, incluso que ya no pueden salir de sus hogares, que siguen recibiendo el amor de Dios a través de esa programación. 24 horas al día, 7 días a la semana. Se hace ver fácil, pero no. Ha sido un camino muy difícil, pero lleno del amor y la misericordia de Dios. Nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes que lo ha hecho posible, que sigue orando por este canal de bendición, que sigue orando por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos un programa de televisión, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Así como cuando realizo el CDJ Mundo Joven, de verdad que esperamos que muchos jóvenes tengan ese verdadero encuentro con el Señor para que cambie su manera de pensar y su manera de vivir. Definitivamente nos sentimos muy contentos, muy bendecidos de contar con cada uno de ustedes, pero que también esperamos que ustedes pasen la voz, pasen la bendición, para decirle al mundo entero que hay un canal de televisión que sigue cambiando vidas. Gracias a esa misericordia, a ese amor, pero gracias a cada uno de ustedes. Seguimos celebrando estos 20 años de misericordia, de mucho amor, por supuesto, junto a cada uno de ustedes. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Así es, queridos amigos, nos seguimos preparando para esa gran cita del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso qué alegría que continuamos juntos también a través de esta programación, que el Señor nos brinda tantas herramientas y tantos elementos para poder seguir caminando muy cerca de Él. Hoy estamos meditando precisamente para quien acaba recién de sintonizar el programa. Bienvenido, bienvenida, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y gracias a los que continúan. Estamos meditando la diferencia entre confesión y dirección espiritual. Ya se aclaró ese punto en los anteriores segmentos y ahora estamos meditando sobre las cualidades, sobre las características, virtudes, también podríamos decirlo así, que debe tener un director espiritual para que cuando lo pidamos a Dios, lo pidamos completito. A Dios hay que saberle pedir, recuerde, y hay que pedir bien. Muchas veces hay que ser específicos. Entonces, mencionábamos antes de ir a la pausa que un buen director espiritual tiene, según San Francisco de Sales, 3 cualidades muy importantes, o las debería tener. Primero, el de la caridad. Entonces ya especificamos que la caridad está relacionado con el tener el amor suficiente para poderle dedicar a esa alma el tiempo que requiera. Mínimo una sesión por mes de guía espiritual. Pero entendiendo, ese director debe entender que si esa alma que está frente a él tiene una situación muy complicada de vida y necesita ayuda más seguido, más frecuente, pues así se le tiene que dedicar tiempo más frecuente. Ahí es la caridad la que lo mueve, el amor por esa alma. Luego hablábamos de que debe tener la cualidad de la ciencia o el don de la ciencia. ¿Qué es ese don? Que lo da el Espíritu Santo, como lo dice San Pablo. Es el don de poder ver las cosas, conocer las cosas de Dios y poder ver las cosas como las ve Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el director espiritual, por respeto humano, o porque es que me cae muy bien, o porque es que pobrecita o pobrecito, pues no le voy a decir lo que le conviene a esa alma, poder corregir o poder hacer, pues porque, no, pobrecita, no, o por respetos humanos. No, es que me da pena decirle que tiene que hacer esto o esto, porque no vaya a ser que se sienta mal. Nada de eso. Es porque como Dios ve el pecado o Dios ve en nosotros nuestras falencias, de la claridad como las ve, en riesgo y detrimento de nuestra salvación eterna, así el director espiritual, por ese don de ciencia, el Espíritu le permite ver como Dios ve las cosas, con la gravedad que Dios las ve, pero también con la misericordia que Dios las ve. Entonces San Francisco de Sales dice, la ciencia porque requiere conocimiento espiritual, estudio sobre la vida de los santos, sobre las realidades del alma, justamente
para que ese director sepa identificar las cuestiones íntimas que la persona vive y discernir qué camino debe seguir. Esto es importantísimo, discernir qué camino debe seguir, entendiendo que el director espiritual nunca se debe conseguir. Número uno, amigo, amiga, ten en cuenta esto que es bien importante. Nunca el director espiritual se nos debe convertir en nuestro punto de referencia en cuanto a lo que es nuestra fe, la palabra de Dios. No, Él nos guía y Él nos ayuda ante todo a discernir. Y número dos, Él no se convierte en la persona que dirige tu vida en cuanto a que haz esto, haz lo otro y lo tienes que hacer así o lo tienes... No, Él te brinda los elementos por el don de la ciencia y lo que le revela a Dios gracias a su preparación, y decía aquí, conocimiento de vidas de santos, conocimiento de las almas, discernimiento precisamente de cómo Dios trabaja en las almas para podernos brindar pautas y llevarnos a que nosotros aprendamos a poder tomar mejores decisiones para nuestra conveniencia espiritual, para nuestro crecimiento espiritual y crecimiento de la santidad. Pero Él no impone, Él te dice, mira, aquí el Señor muestra esta situación, deberías hacer esto y esto y esto, la recomendación es esta, pero tú tomas la última decisión. Y aquí es donde es bien importante ir a la dirección espiritual con un corazón abierto, mi amigo, mi amiga, y dispuestos, porque muchas respuestas con las que nos vamos a encontrar en la dirección espiritual, créeme, te lo digo por experiencia propia, algunas veces no son de nuestro agrado. No nos van a gustar, especialmente las primeras veces de dirección espiritual. Hay cosas que no nos van a gustar que nos digan, pero ahí es donde Dios está forjando el alma, ahí es donde Dios nos está revelando aquello que a veces no le dábamos la importancia o la gravedad que ésta tiene de las cosas que hacemos en la vida, y llega y por medio del director espiritual nos dice, esto lo tienes que evitar, esto lo tienes que corregir, esto tienes que empezar a trabajarlo, y muchas veces hay personas que no les va a gustar. Sin embargo, repito, y si vamos con un corazón abierto y dispuestos al cambio y a dejarnos moldear por Dios por medio de estos consejos espirituales, entonces veremos los frutos magníficos y veremos el crecimiento y el progreso en nuestra vida espiritual. Y la tercera, la prudencia. Dice San Francisco de Sales que el director espiritual, bueno, debe tener mucha prudencia porque es necesaria en estos casos, claro que sí, para que la dirección espiritual no se vuelva un mero trato de dos amigos que comparten algo. ¿Te das cuenta? No es solamente ir, como decía yo al comienzo, a desahogarnos, a contar nuestras penas, pero si ir a desahogarme con esa persona como si lo haría con un amigo o una amiga, pero luego no escucho con atención la recomendación, el consejo y lo pongo en práctica, entonces esto no pasaría más que de eso, una charla, un momento de conversación, pero no me lleva a nada, no me mueve a nada, y Dios no nos está invitando a perder el tiempo ni a hacérselo perder a alguien más. Nos está invitando a que aprovechemos estos regalos de su gracia santificante, como es la dirección espiritual, precisamente para podernos ayudar el Señor a ser más santos y a ser cada día más cercanos a Él, más íntimos a Él. De manera que esperamos que con estos elementos, hermanos, que hoy hemos meditado y que poniéndolos en práctica, hoy la tarea es esta, mi amigo, mi amiga. La recomendación de hoy es esta. Pídele a Dios, pídele a tu buen Dios, nuestro buen Dios, ese director espiritual. Y una recomendación que yo les hago, quizá por también la experiencia propia, tu mujer, si Dios te puede regalar una mujer como directora espiritual, mucho mejor. Tú, mi hermano, que Dios te pídele que sea un director, un hombre, para que así también el enemigo que se sabe valer de cosas, para que después nos confunde y nos enreda, y la persona se termina fijando en aquel que le da tan bonitos consejos, tan buenos consejos. Para evitar eso, mejor si es una persona del mismo sexo que nosotros. Hombre para hombres, mujeres para mujeres. Es mi recomendación por muchos casos que he visto. Sin embargo, también tú, ejerciendo la prudencia y que Dios te confirme en su espíritu que es la persona que te ha preparado, adelante a caminar según el corazón de Dios.
Gracias a todos ustedes que se han quedado hasta este momento en el programa. Compártanlo. Y gracias a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, es que nosotros les podemos brindar toda esta programación de ESNE TV, ESNE Radio, todos nuestros contenidos en las plataformas digitales y programas como el del día de hoy, que con estos temas queremos, amigo, amiga, seguir caminando juntos hacia la patria celestial. La meta, hay que conseguirla, hay que llegar y vamos a llegar y lo vamos a hacer juntos, nos ayudamos. Por eso agradezcámosle con todo el corazón a los sembradores que por su semillita mensual, miren, nos dan este tiempo, nos dan este espacio, nos dan todos estos elementos que nos permiten llegar a ti, a donde estás, en tu casita o en tu trabajo. En este momento puede que vayas en un autobús, escuchándonos por la aplicación telefónica o viéndonos por la aplicación telefónica. Qué sé yo, ¿dónde estarás en este momento? Quizás alguien que está privado de la libertad en este momento y Dios, por medio de su bendita palabra, le está alentando, le está animando allá en esa cárcel donde se encuentra. Hemos recibido testimonios de estos muchos para la gloria de Dios. Hoy le quiero invitar, mi hermano, mi hermana, tú que aún no te has convertido en un sembrador, hazlo. Decídete hoy y forma parte de esta gran familia de fe, la gran familia católica, que lo único que pretendemos es que ninguno se pierda, mas todos alcancen la salvación eterna por medio de escuchar estos mensajes. ¿Te quieres unir? Llámanos en este momento, verás lo fácil que es. Marca al 773-777-7773. Desde México al 33 47 37 63 26 y desde nuestra página elsembrador.org o nuestra aplicación telefónica. También hay un botoncito que dice Dona aquí. Por medio de él te puedes unir. Sigamos juntos, que juntos vamos a lograrlo. La fuerza unida vence y necesitamos hoy llegar al corazón de muchas más almas para que vivan un encuentro con Dios. Les invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de ESNE Radio y ESNE TV. Recuerde, familia que reza unida, permanece unida. Que Dios me los bendiga. Y ESNE Radio y ESNE Televisión, pase la voz, pase la bendición, porque más que un canal somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.